Bonjour les élèves, sois bienvenus à la 10e classe de français langue étrangère pour 12e année. En español. Buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a la 10ª clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Vamos a fijar esta presentación en el centro de la pantalla para que sea visible. Pueden observar que seguimos cumpliendo con lo que habíamos acordado de dejar la línea en la presentación para que ustedes en casa puedan escribir en su módulo o en la libreta donde se encuentren anotando la fecha en que se dio esta clase. Por supuesto, en la primera línea se escribe el día sábado en francés. Ese 11 se pronuncia onze. Sí, es un sonido nasal. Si todavía no han podido dominar estos sonidos nasales, recordemos que cuando usted pretende pronunciar un sonido nasal, va a colocar un dedo sobre una de sus fosas nasales y va para lograr que el aire quede en la nariz y se produzca entonces el sonido nasal de forma fácil hasta que usted logre acostumbrarse. En la segunda línea vamos a escribir el mes de septiembre en francés y por supuesto el año 2021, que es así como se pronuncia el 2021. La frase de la semaine. Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. En español, en la mañana te puedes quedar acostado o acostada para proseguir tu sueño o puedes levantarte para realizarlo. La chanson recommandée de la semaine, la lista de Rose. He elegido esta canción toda vez que en ella existe multitud de verbos, tiene una velocidad que cuando usted logre pronunciar al menos el coro y alguna estrofa, usted logre una velocidad similar a la que la cantante tiene en su canción, podrá usted tener bastante confianza para pronunciar muchas otras cosas más a una velocidad que va a ser muy parecida a la cual probablemente esté utilizando usted para hablar en español. Ok. Aujourd'hui, on va parler sur la ville. Esta es una de las últimas lecciones que tenemos nosotros dentro de nuestro módulo de 12º grado. L'objectif, l'étudiant valorise l'importance de l'influence de la culture française dans la vie actuelle. En español sería el estudiante valora la importancia de la influencia de la cultura francesa en la vida actual. Además de que vamos a utilizar conceptos de la vida cotidiana para comunicarnos en francés. Entonces, quel est le contenu de cette leçon? Les endroits de la ville. Recordemos que en nuestro módulo tenemos un vocabulario en la página 32 que todavía no lo habíamos visto y por eso es que existe esta lección. Quelques verbes de déplacement de la ville. A esta parte es importante que le pongamos atención, pues algunos de estos verbos ya los conocemos, los hemos utilizado y quiero que sepan que se relacionan con el desplazamiento en la ciudad. También vamos a retomar las preposiciones del lugar de la página 19 y vamos a agregar algunas otras que les servirán para localizar direcciones de lugares en nuestra ciudad. Y al final les voy a enseñar cómo
describir el barrio donde ustedes viven. Y después que terminamos con esto, hacemos la penúltima checklist del curso. Bien. Vamos a aumentarle un poquito el zoom para que sea más visible. A ver, ahora sí. Antes de entrar de lleno a nuestro vocabulario, pues a mí me pareció muy buena idea hacerlo con imágenes. Cabe destacar que esta imagen tiene muchas más palabras que las que tenemos nosotros en nuestro vocabulario, así que si en casa encuentran que hay un lugar que no está dentro del vocabulario de nuestro módulo, es bueno que lo agreguen porque así nuestro vocabulario va a ser más rico en expresiones. Entonces, el aeropuerto. Y es aeropuerto porque la E tiene un acento agudo. Recordemos, el acento agudo es ese que se parece a nuestra tilde del español. La boulangerie. Boulangerie es el lugar donde se venden los panes. Es decir, esto es una panadería. La banque sería en español el banco. La plage, la playa. Le bowling, este es uno de los lugares que no se encuentra dentro de nuestro vocabulario, así que es muy bueno que en casa lo escriban, lo agreguen. La red de bus, esta sí está. La boucherie, le café, este está. L'église, vamos a bajar un poco. Listo. Le café o cafetería. L'église, la iglesia. Le cinéma, el cine. Le stade, el estadio. Le salon de coiffure, el salón de belleza. También se le llama salle de beauté, sala de belleza. L'hôpital, el hospital. Y aquí vamos a hacer un alto porque l'église, le café, le cinéma tienen un acento agudo. La red de bus tiene acento circunflejo y es importante que el día que lo van a escribir lo pongan donde va. El hotel también tienen acento circunflejo sobre la O. La biblioteca es diferente, tiene un acento grave en la primera E. Es muy importante que observen ese detalle, porque el acento grave en español no existe. Pueden ustedes observar que ese acento es como si tuviéramos una tilde inclinada hacia el lado contrario. Le musée, el museo. Okay, aquí podemos ver le parc, el parque. La animalería es otra forma de decir zoológico. Pero también se puede decir como en inglés, zoo, en vez de zoo. La estación service es una gasolinería. La farmacia, la farmacia. Le comisariat es una especie de tienda. Le bureau
de poste o la poste, que es la oficina de correos. Le restaurant, no es restaurant, sino restaurant, porque recordemos que la combinación de A con O se pronuncia O y ese ANT, en, sonido nasal. L'école, la escuela. Vamos a mover un poquito esta imagen para que sea posible apreciarla mejor. Le magasin de chaussures. Chaussures. Magasin tiene una palabra que se escribe parecido y significa revista. Y ojo con eso, porque yo siempre les he insistido en que el cuidar la ortografía de las palabras es importante, porque a veces solo cambiando una letra ya tenemos una palabra diferente. Magasin. Magasin es el almacén. Le magasin de chaussures es el almacén de zapatos o la zapatería. Entonces, la palabra que cambiándole una letra es otro concepto, magazine. Ah, y habría que agregarle una I al final. Magazine es revista. Se escribe con Z. Si usted lo escribe con S, entonces está hablando del almacén. Y el almacén termina en N. Pero si usted lo escribe con Z y con E al final, está hablando de la revista. Importante que le pongamos atención a eso. Les centres commerciaux, es decir, el mall. Lo que en Panamá llamamos un mall, s'appelle en francés, se llama en francés le centre commercial. Le supermarché, supermercado. La piscine, la piscina. Y acá abajo hay otros más. ¿Ven? Sí. 4 más. Le théâtre, el teatro, no puede faltar. Lo que les decía, la animalería y le zoo. Le magasin de jouets, almacén de juguetes o juguetería. Y por supuesto no puede faltar la maison, la casa, ¿verdad? Tiene que haber casas. Entonces, vamos de lleno a nuestro vocabulario propiamente. Quiero que en casa se ubiquen en la página 32, la página 32 de nuestro módulo de 12º grado, para que veamos realmente cuáles son las palabras que vienen en nuestro módulo. Y recuerden, si ustedes quieren tener un léxico rico en expresiones, y ustedes vieron que hay varios edificios de la ciudad que no se encuentran propiamente dentro de nuestro módulo, agréguenlos. Agréguenlos porque esa es información que podría ser útil más adelante. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en este vocabulario, en la columna de la izquierda, es la ville, la ciudad. Tenemos la ville, le trottoir, le village, la chaussée, la campagne, le centre-ville, la montagne, un feu rouge, la plage, un magasin, une boutique, une rue,
un ruelle. Aquí hay una palabra que está quedando. Un restaurant, un café, un bar. Bar no estaba en la imagen que les mostré. Del lado derecho tenemos un centre comercial, que ese sí estaba en la imagen, y una avenue, un bâtiment, une route, un parc, une autoroute, un musée, un chemin, une église, une gare, un pont, un arrêt de bus. Ahora, pueden ustedes observar que están un poquito mezclados, ¿verdad? Yo quisiera que en casa tomaran un papel y un lápiz y los ordenaran, los pusieran en un orden que les permitiese recordarlos con más facilidad. Es decir, por ejemplo, un grupo donde estén las vías de comunicación. Ustedes pueden ver que dentro de nuestro vocabulario tenemos calle, avenida, camino, callejuela, tenemos puente. Tenemos ciudad, pueblo, campo, playa, tenemos montaña. Por otro lado, tenemos edificios, ¿no? Como la tienda, como el restaurante, el café, el bar. El parque, la iglesia. El parque no es propiamente un edificio, sin embargo, es un sitio, un ambiente dentro de la ciudad o del pueblo, que es un punto de reunión para la gente y pues está dentro de la misma categoría que el resto de los edificios, porque es un punto importante de la ciudad o del pueblo, porque en los pueblos también hay un parque y generalmente queda en el centro de la ciudad. Bien. Quiero que observemos cómo lo hice yo. ¿Cómo los van a ordenar ustedes? Va a depender de cómo ustedes consideren que debería ser. Cómo se les hace más fácil para poderlos aprender. Yo hice 3 grupos. Uno, selon les endroits, es decir, según los ambientes o los lugares de la ciudad. El otro grupo, a la campaña o a la playa. Lo he puesto en el centro porque en realidad no encajaba en ninguno de los otros 2 grupos. Son 2 ambientes diferentes. Y el último, según el desplazamiento, selon le déplacement. Acá entonces tenemos lo que son las vías básicamente de comunicación dentro y fuera de la ciudad. Entonces, selon les endroits, yo he puesto magasin, boutique, café, bar, restaurant, centre comercial, musée, église, gare, gare que es estación de tren y arrêt es la parada de bus. A este punto quiero que le pongan atención. Yo sé que en nuestras provincias ya no hay estaciones de tren, sino que las únicas estaciones de tren son las del metro en la capital. Pero como el concepto existe y aquí en Panamá lo tenemos, pues eso debe permanecer en nuestro vocabulario. Entonces, por un lado, gare es la estación del tren y arrêt
es la parada del bus. Quiero que recuerden ese concepto. Entonces, según el desplazamiento, trottoir, acera, chaussée, calzada, rue, calle, avenue, avenida, ruelle, callejuela. Autoroute es una calle donde no puede haber más que carros. Puede sonar demasiado obvio, pero recordemos que también en nuestro país hay lugares donde solo pueden circular las bicicletas. Nosotros le llamamos a esto ciclovía. Bueno, esto es lo contrario. Y generalmente en estas autoroutes no puede entrar cualquier carro, sino solo cierto tipo de carro. Por ejemplo, hay carriles donde solamente pueden circular o los camiones o los buses. Eso es un ejemplo. Pont, puente, fleuve o rivière. Generalmente a los alumnos de esta clase se les hace por alguna razón más fácil pronunciar rivière que fleuve. Pero es río, ambas son lo mismo. Entonces yo los he clasificado en 3 pequeños grupos. De esa manera a mí me parece que es más fácil aprenderlos. Sin embargo, si ustedes en casa visualizaron otro tipo de grupos, otros grupos que les permitan a ustedes aprender este vocabulario y realmente manejarlo, son libres de hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la ville, necesitamos verbos. Verbos para poder describir acciones, sobre todo, aquí lo que vamos a ver en esta clase son los verbos relacionados al desplazamiento en la ciudad. Aquí hay algunos que ya ustedes conocen, como es el caso de habiter, aller, venir. Por ejemplo, sortir. Pero hay otros que para ustedes van a ser nuevos. Por ejemplo, revenir, que es volver. Entrer y rentrer, que es respectivamente entrar y volver a entrar. Sortir, que es salir. Y este es posible que ya ustedes lo recuerden de j'aime sortir avec mes amis. De cuando hablábamos, hacíamos la clase de se présenté y usted decía, me gusta salir con mis amigos. Es el mismo verbo, sortir, salir. Descendre, descender. Monter, subir o montarse en un transporte. Tourner, girar. Traverser, atravesar o cruzar. Este se usa para cuando hablamos de que hay que cruzar la calle. S'arrêter, detenerse. Vamos a ver que no se nos quede ningún verbo. Creo que puede haber, hay uno o dos. No, no lo hay. Y, por ejemplo, para decir que usted va o viene de un X lado de la ciudad a un Y lado de la ciudad, se utiliza mucho aller y venir. Habiter, recordemos que es para decir que usted vive en esa ciudad. Y sortir, pues, como salir con los amigos. Pero, por ejemplo, el caso de entrer, monter, descendre, tourner, traverser y s'arrêter se utilizan mucho a la hora de dar direcciones. Por ejemplo, si yo quisiera ir de mi casa a la tienda, que en francés se dice épicerie, no estaba en la lista, pero se dice épicerie.
yo tendría que sortir de la maison, salir de la casa. Aquí no está, pero marcher, que es caminar. Marcher en ligne recta. Ver 100 metros. Aquí ya hay que hablar de unidades de medida, que ya las conocíamos de cuando hablábamos de los comercios, de cómo comprar la comida. Tourner à gauche, girar a la izquierda. Marcher, ver 100 d'autres 100 metros. Caminar en línea recta, otra vez unos 200 metros. Tourner à droite. Et entrer a la épicerie. Y entrar a la tienda. Esto que yo acabo de hacer así, de manera espontánea, ustedes lo pueden hacer en la casa. De los verbos de esta lista, por ejemplo, sortir es de la tercera conjugación. Aller es de la tercera conjugación. Venir y revenir también. Pero todos los demás son de la primera conjugación, por lo cual, con aquella fórmula con la que conjugamos el verbo aimer y adorer, se puede conjugar habiter, entrer, rentrer, monter, tourner, traverser, s'arrêter y marcher. Por supuesto, marcher. Descendre es de la tercera conjugación. Para lo cual, entonces, sí necesitarían el diccionario de conjugación en línea que es gratuito y que no es el único, hay varios. Bien, vamos a hacer una pequeña, un petit bilan, un pequeño repaso del verbo aller, que recuerden ya lo conocíamos porque lo hemos tenido que usar antes, ¿no? Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ahora que hemos hecho este pequeño bilan del verbo aller, quiero que recuerden que existen dos usos del verbo aller. Uno es en presente, que es el que se usa con los temas de la ciudad y de dónde usted vive, de dónde usted va. Y el otro, que es como auxiliar para la formación del futuro proche. Y importante es que recordemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Yo les voy a recordar cuál es la fórmula para cada uno. Para hablar en presente, como necesitamos ahorita en el tema de la vil, estos son los elementos. El sujeto, que lo tenemos en común también con el futuro proche. Je, tú, il, él, cualquier pronombre. El verbo en presente. El verbo aller en presente. Un modificador o complemento, ¿verdad? Que siempre va a tener que ver con un lugar en la ciudad. Por ejemplo, cinema, poste, la mairie, que es como le llaman a la alcaldía o el palacio municipal, la escuela, cualquier edificio, lugar o ambiente dentro de la ciudad es un buen modificador para usar cuando usted conjuga el verbo aller. Y por supuesto, para poder usar esto, usted
entre el verbo y el propio modificador, usted necesita ponerle un contracto o una preposición del lugar. Que ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de eso, ya que nosotros en nuestro módulo de duodécimo tenemos una página dedicada a estas preposiciones del lugar y hay un pequeño ejercicio que es posible que varios de ustedes ya lo hayan realizado. Entonces, esto es en presente y esta es la forma en la que nosotros vamos a usar el verbo aller para hablar de nuestra ciudad o de nuestro barrio o de nuestro lugar donde nosotros vivimos. Y este es en presente. Diferencia con el futur proche. Cuando usted va a hablar en futur proche, usted está hablando de cosas que usted quiere, piensa o desea hacer o va a hacer o van a suceder. Cuando usted habla en presente, está hablando de lo que está sucediendo, de lo que ya sucede. Eso por un lado, para que comprendan el uso de ambas cosas. La otra cosa es que la fórmula cambia. ¿Dónde va a cambiar? Va a cambiar en el hecho de que cuando hablamos en presente solamente necesitamos un verbo. Pero cuando nosotros vamos a hablar en futur proche, necesitamos dos verbos. Uno de esos es el verbo aller, que va a ser nuestro auxiliar. Y el otro es cualquier verbo que va a ir sin conjugar, es decir, va a ir en infinitivo. Esa es la diferencia principal para que ustedes puedan recordarla siempre y observarla de manera tal que cuando escriban sus oraciones sepan qué tiempo están utilizando y de esa manera puedan decidir si es correcto o no es correcto lo que están redactando o lo que están diciendo, porque esto se usa tanto en lenguaje oral como escrito. Entonces, la fórmula cambia porque en presente igual tenemos pronombre. Igual vamos a usar el verbo aller en presente. Pero en presente vamos a usar los lugares de la ciudad. En futur proche, antes del complemento va un segundo verbo que no se va a conjugar. En presente nada más tenemos el verbo aller. Y en futur proche tenemos el verbo aller y otro verbo que va sin conjugar. En presente vamos a utilizar expresiones de tiempo, pero en presente. En futur proche vamos a utilizar las expresiones de tiempo, pero del futuro. En presente solo hablamos de lugares. En futur proche podemos hablar de acciones. No hablamos solo de lugares. Podemos hablar de acciones. Es decir, yo en presente digo, yo voy al cine, pero en futur proche digo, yo voy a escribir, yo voy a comer. Son acciones. Y es muy importante que se fijen en estos pequeños detalles que les van a ayudar a que fácilmente eviten confusiones. El verbo venir, que también tiene que ver con el desplazamiento en la vir, también tiene su otro uso, que es para el passé récent. En presente, usamos igual que con el presente del verbo aller, utilizamos lugares. También a veces se agrega personas, ¿no? En passé récent hablamos de acciones. No hablamos de lugares, hablamos de acciones. Son verbos que reflejan acción casi siempre. En presente solo tenemos el verbo venir, igualito que con el presente del verbo aller. En passé récent tenemos dos verbos, uno es venir y el otro es cualquier verbo que usted necesite. En presente realmente no necesitamos la preposición de ni de apóstrofe, pero en passé récent sí.
es imprescindible tanto la forma completa, que es de, como la forma contracta, que es de, con el apóstrofe. Bueno, en presente también se usa la preposición de, pero no solamente se usa la preposición de, podemos usar a. En pase rezan solo se usa la de y la de apóstrofe. La fórmula entonces cambia, porque en presente el complemento viene a ser generalmente un lugar en la Biblia. Y en pase rezan, el complemento generalmente es una acción y además que esto incluye expresiones de tiempo, casi siempre. Son tiempos verbales sencillos. Vamos en casa, quiero que retrocedan a la page 19, donde dice la preposición, que es lo que tenemos ahorita mismo sur l'écran, en la pantalla. Vamos a hacer en bilan, sans, de, sin, sur, encima, su, debajo, dans, dentro, devant, delante, derrière, detrás, entre. Avec, que ya lo conocíamos cuando hablábamos de j'habite avec ma familia, ¿no? Avec, con, près de, cerca de, à gauche, à droite, à gauche, a la izquierda, à droite, a la derecha, au milieu de, en medio de, que viene a ser lo mismo que entre. Pero esto es para que ustedes observen que existen varias formas de decir algunas cosas. Au fond de, al fondo de, au-dessous de, por encima de, en dessous de, por debajo, à côté de. Y ese à côté, la A, de hecho, en todas las frases donde empezamos con la preposición a, esa a lleva un acento grave, es decir, esta es una tilde que va inclinada hacia el lado contrario, y si usted no se la pone, entonces eso es tercera persona del singular del verbo avoir. Así que en esta parte, en la forma escrita, es importante que ese à gauche, à droite, à côté de, lleven su acento grave. En face de, enfrente de, loin de, lejos de. Importante que se las aprendan. Y en casa, después que ya se las aprendieron, intenten, así como yo lo hice hace unos minutos, imagínense que le van a dar la dirección a alguien de cómo llegar, por ejemplo, desde la casa de ustedes a la tienda o a la parada de bus. Después, si se animan, cómo llegar hasta el centro. Sugiero que lo escriban. Yo lo hice de manera oral y de forma espontánea para que vean que es posible, si usted habla con calma, hacerlo sin tener que escribir nada. Sin embargo, como es la primera vez que se lo sugiero y es la primera vez que lo van a hacer, pueden hacerlo escrito. Y esto es una practiquita meramente formativa. Es para que se demuestren a sí mismos que lo pueden hacer. Si no han hecho esta práctica que tenemos en pantalla, que está en la página 20, es decir, en la página siguiente,
es muy bueno que lo hagan. El ratón se encuentra en diferentes posiciones respecto a los objetos que hay en las distintas imágenes. Y esas posiciones se expresan con las expresiones que acabamos de repasar de la página 19. Acá tenemos, es la misma imagen. Recordemos que en nuestro módulo esta imagen es una cara completa y por eso es que hemos tenido que dividirla en dos para que de verdad se pudiese apreciar. Ahora, cuando ustedes hacen esto, generalmente lo que mis alumnos de la clase presencial tenían costumbre de hacer es formar la oración completa. Si usted quiere decir que el ratón está en tal posición respecto a los otros objetos, por ejemplo, que si el ratón estuviese sobre la mesa, lejos de la mesa, cerca de la mesa, haga la oración completa. ¿Cómo se escribe ratón? En casa usted tiene al mejor amigo que puede tener en esta clase, que es el diccionario. Entonces, si usted no recuerda cómo se escribe la palabra ratón en francés, búsquelo en el diccionario. Si no, para evitar complicarse un poco la vida, use el pronombre personal, que en este caso sería il. Si el ratón estuviese sobre la mesa, yo escribiría il est sur la table. Entonces, en casa, intenten hacer las oraciones completas y de esa manera ejercitan un poquito más su memoria y le recuerdan a su cerebro que las ideas deben ir completas. Bien, vamos entonces a que observemos algunas otras preposiciones del lugar que van a servir mucho cuando hablamos de los lugares de la ville. Chez significa en casa de. La excepción a la hora de traducir esta expresión es cuando yo digo chez moi, en casa de, no, se traduciría en mi casa. Chez toi, en tu casa. Chez elle, en casa de ella. En la imagen que tenemos en pantalla decimos chez le coiffeur. ¿Dónde el peinador? Ya no sería en casa de. Ya aquí entonces la traducción, para que suene correctamente en español, ya no sería en casa de, sino donde el peinador. Porque en francés, styliste es diferente a coiffeur o coiffeuse. Estos dos últimos se dedican única y exclusivamente a peinar a la gente. Chez le dentiste, donde el dentista. Chez le boulanger, donde el panadero. Chez le médecin, donde el médico. Chez Julie, en casa de Julie. Chez Monsieur Dupont, en casa del señor Dupont. También se puede usar para personas en plural. Chez Paul et Luc, en casa de Paul y Luc. Chez mes grands-parents, en casa de mis abuelos. Aquí tenemos aux toilettes.
aux États-Unis. Vamos primero con estructuras. O, que se escribe como tenemos en pantalla, AUX, esto es el plural, significa en los, en las, ¿no? O a los, a las, dependiendo de lo que usted quiera decir. Y aquí les voy a recordar la frase más popular de cuando la clase era presencial. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ese aux toilettes es este O que tenemos en pantalla. Es plural, es el lugar donde están los baños. O gran magasin, o bureau, o competición de tenis. Son cosas que son todas en plurales. También hace varias clases, o tal vez también se los dije en un año anterior, hay países y hay ciudades que son plurales. O Estados Unidos, o Seychelles, o Pays-Bas, o Balear, o Filipinas. Todos se escriben en plural. Cuando hablamos en femenino, pero singular, decimos a la maison, a la piscine, a la playa, a la mer, à la poste, à la gare, à la banque, à la montagne, à la campagne, à la patinoire, à la pharmacie, à la boulangerie, a la patisserie. Patisserie tampoco está en la lista y creo, no, estoy segura de que no se encuentra dentro de nuestro vocabulario. Si ustedes gustan, pueden escribirla, agregarla en la parte de abajo o a un lado. Patisserie es dulcería. Sí, aquí en Panamá estamos acostumbrados que simplemente es panadería y que en la panadería nos venden tanto el pan como los dulces, pero allá existe boulangerie y existe patisserie. Cuando hablamos de países, entonces decimos, y estos países siendo, recordemos, todos estos lugares como palabras son sustantivos. Tienen género, es decir, pueden ser femeninos o masculinos, y tienen número, es decir, como ya vimos en la diapositiva anterior, pueden ser plurales y pueden ser singulares. Entonces, aquí estamos viendo femenino, singular. En Suisse, en France, en Anglaterra, en España, en Italia, en Alemania, en Noruega, en Bélgica, en Egipto, en China, en Grecia. Todo esto, y recuerden, pueden observarlo en pantalla, todos terminan en E, todos los países que terminan en E, salvo ciertas pequeñas excepciones, como México, que termina en E, pero es masculino. De allí, todos los demás, si terminan en E, se usa am porque como sustantivo son femeninos. Y la otra cosa que tienen que recordar sobre los países es que técnicamente son sustantivos propios, por lo cual usted jamás en la vida, no importa en qué parte de la oración vaya ese sustantivo, no es posible ni correcto escribirlos en minúscula, al igual que los continentes. Ahora vamos para el masculino. Este es el O que es singular, sin la X. O cinema, o teatro, o restaurant, o marché o supermarché, o stade, o cirque,
au sur, au château, au café, au concert, au musée, au bureau. Recordemos que bureau tiene doble significado, tanto escritorio como oficina. Y todos estos sustantivos son masculinos, singular. Cuando hablamos de países que se consideran sustantivos masculinos, les decía el caso de México, es México, se considera masculino. O Portugal, o Canadá, México, o Japón, Brasil, Marruecos, Senegal. Algunas ciudades se escriben con O, como Quebec, Luxemburgo o Líbano. Y el resto de las ciudades se escriben con A. A Locarno, a París, a Roma, a Ginebra, a New York, a Lugano, a Berna, a Berlín, a Londres, a Madrid. Bien, ahora creo que podemos hacer el repaso de cómo vamos a describir nuestro barrio. Por cierto que este tip puede servir también para describir nuestra ciudad o nuestro pueblo. Si vivimos en un pueblo propiamente, esto sirve. ¿Qué necesitamos? Tres cosas. Uno, el verbo habiter y el verbo avoir. Dos, recordar el vocabulario de la ville. Y tres, adjetivos calificativos. ¿Cómo se hace esto? Bien. Empecemos con el barrio. J'habite en. J'habite en. Yo vivo en un. Aquí vamos a hacer una pequeña inversión porque en español diríamos barrio grande o barrio pequeño y en francés es al revés. Barrio va después. De tal manera que diríamos j'habite en grand quartier o j'habite en petit quartier. J'habite en grand quartier o j'habite en petit quartier. Si hablamos propiamente un poquito más de nuestro barrio, c'est un quartier agréable, vivant, animé. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño para que sea más visible. Oh, me pasé un poquito. Ahí. Listo. C'est un quartier agréable, vivant, animé, tranquille, bruyant, joli. ¿Qué significa? Agradable, con vida, animado, tranquilo, bullicioso, lindo, y hay 1001 adjetivos más que si estos que les acabo de mencionar no describen suficientemente bien su barrio, usted puede ir y preguntarle a nuestro mejor amigo el diccionario y buscar uno que le agrade más. Dos cosas más necesitamos para describir nuestro barrio. ¿Qué hay y qué no hay? Dans mon quartier, il y a. En nuestro ejemplo de la pantalla dice une pharmacie, une place, un magasin de chaussures. En mi barrio hay, dans mon quartier, il y a una farmacia, una plaza, una zapatería,
y cualquier cosa que usted vea que en su barrio hay. Dans mon quartier, il n'y a pas de restaurant, de métro, d'épicerie, de magasin. En el ejemplo dice, en mi barrio no hay restaurantes, metro, tiendas como abarroterías y almacenes. Ahora, si usted no vive realmente propiamente en un barrio dentro de la ciudad, sino que usted vive en un pueblito, si usted considera que usted vive realmente en un pueblo, en vez de decir que vive en una ciudad, usted dice dans mon village. Y el resto es igual. En vez de dans mon quartier, dans mon village. Entonces ya sería j'habite un grand village, o j'habite un petit village. C'est un village agréable, tranquille, joli, por decir algo. Dans mon village, il y a une place, un magasin de chaussures, une pharmacie. Dans mon village, il n'y a pas. Y usted hace la lista de las cosas que no hay. Sumamente fácil. C'est facile à faire. Entonces, les invito a que hagan esto en su casa. Y si alguien les llega a decir, dime algo en francés, ya saben que tienen otra opción más para expresarse. Vous êtes complètement invité pour essayer la phrase de la semaine. Ustedes están completamente invitados a intentar pronunciar durante la semana la frase que ha sido con la que comenzamos nuestra clase. También a realizar el desafío o el reto de la canción de la semana, escucharlo, solamente escucharlo 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, durante 2 días seguidos, y ya a partir del tercer día, tratar de cantarla mientras la escucha. Y si ya se dieron cuenta, aquí llevamos 10 clases durante las cuales hemos formado una pequeña playlist, y si gustan, por si se perdieron alguna de las canciones y les gustaría tener esa playlist, con gusto se las puedo compartir si me la piden el día de la consulta. Para recordarles, el día de la consulta, martes y jueves, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Además de eso, quiero que recuerden, ya tenemos aquí 4 recherches, 4 ateliers, o sea, tenemos las 8 actividades, tenemos ya 2 parciales, hoy se entrega la autoevaluación, hoy es el último día, y solamente nos va a faltar el trimestral, que es para el 18 de septiembre, es decir, el otro sábado. Y recuerden que yo les prometí a ustedes que después de calificada y subida la autoevaluación me iba a dar a la tarea de cerrar todas las asignaciones que estaban antes de esa. Y si por alguna causa de fuerza mayor usted posee una excusa válida según las reglas del colegio para entregar después de esta fecha cualquiera de esas asignaciones, ya entonces va a tener que comunicarse a la administración del colegio para que ellos me hagan saber que puedo recibirle esas tareas. Entonces, ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. Vamos a detener la presentación y a fijar para que se vea más bonito. Ahora sí, ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain.